cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto bien interesante que nos va a dar mucho que hablar sobre la Grecia antigua, sobre las investigaciones históricas con tecnología moderna y sobre la, se pudiese decir, cooperación investigativa que puede lograrse entre diversas disciplinas para producir resultados interesantes. El texto que les tengo la edición en inglés. Este es el 30º aniversario de la primera edición, que fue de los años 70, si la recuerdo bien. Aquí lo tienen. El Fondo de Cultura Económica lo tiene editado a este libro. Se le llama exactamente El Camino a Eleusis. Aquí hay muchas cosas que podemos analizar, aparte del contenido del libro, solamente por la portada. Fíjense ustedes un par de detalles importantes. El Camino a Eleusis, estamos hablando de la ciudad griega, de los mitos eleusinos, y ahí dice justamente, develando el secreto de los misterios, dice así. Y si pueden ver, hay tres autores, tres personas firman este texto. Es el señor Gordon Wasson, el señor Albert Hoffman y Carl Ruck, como ustedes pueden ver allí. También dice prefacio por el señor Huston Smith. Ese es un famoso autor de varios textos, entre ellos uno muy importante sobre la historia de las religiones, y está editado por el señor Robert Forte, es de quien menos información poseo. Pero de los autores puedo decirle que hay una mezcla muy interesante acá. El señor Gordon Wasson ya está fallecido, ya falleció el señor Wasson, el señor Hoffman, creo que el señor Rook todavía vive. El señor Gordon Wasson es un hombre que viene del mundo de las finanzas, pero que se fue especializando a lo largo de su vida en la etnomicología, en el estudio de las imbricaciones y en el uso de los hongos alucinógenos, sustancias alucinógenas, sobre todo en Mesoamérica, partes de Norteamérica. En fin, el sujeto devino en un experto, sin haberlo estudiado al comienzo, devino en un experto mundial en la materia, con publicaciones notorias al respecto. Albert Hoffman, huelga decir quién es, probablemente una de las personas más conocidas del siglo XX, es él quien sintetiza el ácido lisérgico dietilamina 25, conocido como LSD, en el año 1938, un farmacólogo químico de altísimo renombre con muchísimas publicaciones, también publicaciones sobre los hongos, la psilocibina, sustancias alucinógenas de diversos hongos, que hay que atender una cosa, que han tenido un uso, muchas de las sustancias y los descubrimientos de este hombre han tenido un uso amplio en la farmacología, en la medicina. No solamente debe verse el aspecto de las drogas comúnmente, que ha sido regulado en años recientes. Y el señor Carl Ruck, que no tiene nada que ver con esto, es un especialista en estudios clásicos. Es un hombre que nos va a presentar una cantidad de materia respecto justamente a lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que nos convoca? ¿Qué es el camino a Eleusis y de qué se trata todo esto? Habiéndoles presentado más o menos la divergencia, incluso divergencia en disciplinas de los sujetos, porque el señor Gordon Wasson es un hombre, repetimos, viene de las finanzas, se especializó en el estudio sobre todo histórico de algunas sustancias en partes de América Central, partes de México, etcétera. El señor Hoffman es un suizo, un hombre que estuvo dedicado en su laboratorio a investigar diversas sustancias, logró notoriedad mundial, sobre todo con el ácido lisérgico, que tuvo después una vida propia como descubrimiento. Él, por cierto, escribió un libro sobre el ácido lisérgico y lo llamaba Mi hijo problemático. Lo llamó, ¿no? My Problem Child o My Sorgekind, lo puso en alemán. Y el señor Carl Ruck, que es un hombre con amplias publicaciones, profesor de la Universidad de Boston, pero en materia de clásicos, es decir, un hombre especialista sobre todo en la Grecia antigua. Eleusis, ¿qué es Eleusis? En principio, simplemente una ciudad al norte de Atenas, una ciudad de una comunidad agraria que antecede a muchos de los asentamientos de la civilización que va a consolidar esa Atenas clásica. Es decir, Eleusis tiene incluso deidades y antecedentes que son previos a lo que conocemos como la Grecia clásica. Es una ciudad que va a tener muchísima antigüedad y que va a tener el culto a una diosa en particular, una diosa que la hemos asimilado al panteón clásico de los dioses olímpicos, que se llama Deméter o Demeter. Deméter usualmente se le llama, que es una diosa que simboliza la agricultura. Se supone educadamente que el culto a Deméter, el culto a esta diosa, es anterior al panteón olímpico, es decir, es anterior a la creación de Zeus, Afrodita, Hera, toda esa cantidad de deidades que se suponen posteriores, y que esta comunidad venía reverenciando a Deméter desde el tiempo anterior a todo ello. ¿Por qué les digo esto y por qué viene a colación? Porque allí se va a asentar el culto a esta diosa, pero hay que entender una cosa en particular. Los dioses, para los griegos,
no son solamente personificaciones sencillas como un sujeto que camina, anda, ¿no? Sino muchas veces ellos son arquetipos, es decir, es la unión de una cantidad de virtudes o defectos o cualidades o símbolos que representan algo. Y Deméter representaba la agricultura, que a su vez es en sí mismo un concepto muy amplio porque representa todo lo que tiene que ver con el crecimiento de las plantas, de los cereales, de una cantidad de factores vinculados a esa dependencia de la tierra. Deméter tuvo una hija, esto es en la mitología griega, una hija con Zeus. Esa hija se va a llamar Perséfone. ¿Por qué Perséfone es importante? Perséfone, siendo una doncella, es raptada, estos son mitos griegos, es raptada por el señor del submundo, por Hades, así se llamaba. Recuérdese, los hermanos de Zeus, Poseidón, dios de los mares o regente de los mares, Zeus, el panteón olímpico y el dios del trueno, y Hades, el rey del submundo. Ella es raptada por Hades. Ahora, esto lo vamos a profundizar un poco en un himno homérico que se escribió alrededor del año 700 a.C. Ya le vamos a entrar un poquito más en materia, pero el cuento es que la señora, la jovencita, es raptada, ella es retenida en el submundo, su madre entra en desesperación buscándola hasta que por fin logra interceder ante Zeus y dice: yo quiero a mi hija de vuelta. Ella la logran traer, pero antes de que parta, ella ha comido la semilla de una planta allá en el submundo, y eso hace entonces que quede vinculada al submundo por un tercio del año, tenga que estar allí, y el otro tercio pueda reunirse con su madre en una especie de proceso cíclico. ¿Qué representa todo esto? Pues esto representa en cierta manera la muerte y la resurrección de las cosas, o si lo quiere ver de otra manera, la muerte o el recogimiento de la naturaleza y su nueva resurgir cada primavera. En fin, hay una cantidad de elementos que los psiquiatras contemporáneos, los psicólogos contemporáneos han sabido ver, han sabido captar en todo esto, que escapan simplemente al relato sencillo, a la narrativa lineal de que, bueno, la raptó, etcétera. No, son simbologías. El submundo que lleva a una persona, la persona come algo de ahí, queda atada a ese mundo, pero resucita cada cierto tiempo. La situación es que allí, en esa ciudad, en Eleusis, se empezaron a crear una cantidad de ritos que se conocieron luego como los ritos eleusinos o los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos sucedían todos los años. Era una cosa en la cual la crema innata de Atenas pasó por allí, y la crema innata de Roma también, es decir, y de Grecia entera, porque se hicieron panhelénicos, se hicieron luego conocidos por todas partes. Entonces, por allí pasó Píndaro, por allí pasó Sófocles, por allí pasó Esquilo, pasó Platón, pasó Aristóteles. Entonces, ¿qué era esto que sucedía todos los años, que no se interrumpió nunca hasta que los cristianos en el siglo IV decidieron destruir todo por fin y desmitificar todo aquello, y entonces los ritos pasaron como una especie de sombra y pasaron a ser conocimiento de pocas personas? ¿Qué era eso que sucedía? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer, porque estos tres sujetos se han abocado en una investigación histórica a producir lo que ellos consideran pudieran ser las conjeturas más reales de lo que pasó allí. Repito, los mitos eleusinos sucedían todos los años, y había, por pena de muerte, juramento de no decir que sucedía allí. Y eso fue tan bien guardado y tan bien custodiado que durante 2000 años lo que tenemos son chispazos en la obra de Platón, en la obra de Sófocles, en la obra de Eurípides. Tenemos chispazos que hablan, pero ninguno dice exactamente lo que sucedía. La pista mayor, paradójicamente, la obtenemos en uno de los llamados himnos homéricos. ¿Qué son los himnos homéricos? Los himnos homéricos son unos relatos que se suponía educadamente que pertenecían a Homero. Hoy sabemos que no es así exactamente, que la figura de Homero es un poquito más difusa de lo que se creía en la antigüedad. Son 34 relatos dedicados cada uno de ellos a un dios. En el caso interesantemente, el caso de Deméter lleva 2 himnos. Curioso, creo que es el único caso. Me parece que es el número 2 y el número 13. El punto es que esos himnos dedicados a estos dioses son una especie de poema en donde se narran cosas particulares. Y en el caso de Deméter, se va a narrar el rapto de Perséfone y se va a narrar la situación de los mitos eleusinos, que eran regentados por 2 familias que tuvieron durante muchísimo tiempo la custodia de esos mitos y el secreto de cómo se preparaba. Se sabe entonces que allí a las personas que iban, por cierto, no había mayor requisito en ir, se necesitaba solamente que usted pudiera hablar griego y que no tuviese pecado de sangre, es decir, que no hubiese matado a nadie, que no tuviese culpabilidad o muertos encima, como se diría en el argot policial. Esas personas las llevaban a un gran salón a oscuras y tomaban una poción.
El punto es que esa poción aparece descrita allí. Es decir, el himno a Deméter de los himnos homéricos, 700, algo así, antes de Cristo, relata que estas personas consumían un brebaje que se hacía de agua, cebada y menta. Entonces, a partir de ese conocimiento y algunos detalles más, empezamos a elaborar qué es lo que sucedía allí, que de tal manera cambiaba la vida de las personas con conocimientos que se revelaban allí, que les hacía un antes y un después, una especie de quiebre en la vida, en donde estas personas, incluso el caso de Cicerón, él narra, debe haberlos vivido porque lo narra en su libro Las Leyes. Cicerón dice, esto me ha reconciliado a mí con los mejores objetivos de la humanidad y de las cosas por las cuales hay que vivir, y además me da un consuelo ante la muerte. Entonces, muchos Píndaro también habla que he podido ver el comienzo de la vida y el fin de la vida ante mí. En fin, lo que se supone educadamente, ya con el conocimiento moderno de espectrografía sobre diversos recogimientos que se han hecho en arqueología y tal, es que se sabe que allí puede haberse dado una especie de consumo de alucinógenos recurrentemente, pero muy controlados por estas familias. ¿Por qué viene todo ello acaso? Porque el hombre que investigó y que logra sintetizar el ácido lisérgico dietilamina, que es el señor Hoffman, se puso por petición del señor Watson a investigar esto. Es posible que esto pueda haber sucedido. Es posible que lo que haya sucedido allí hayan sido unos ritos de develación mediante consumo colectivo de alucinógenos. Entonces Hoffman se dedica a entender esto y a tratar de comprenderlo. Hay una cosa muy importante también, a la cual todo el mundo va a llegar como en conjunción, y se trata de un parásito, de un hongo que le cae tanto al trigo centeno como al trigo sarraceno, como a la cebada, a la avena también. Nosotros lo conocemos como cornezuelo. Ese es un hongo pequeño que sale justamente como una especie de espiguita oscura que le sale a estos vegetales, y esa espiga contiene en mayor o menor grado, según el cereal, según cómo se maneje, sustancias que pueden ser alucinógenas. Entonces, de allí justamente, a partir de ese hongo fue de donde se sintetizó la dietilamina 25. Entonces, empezando a investigar y tratando de traer todo el conocimiento en conjunción, estas personas producen este libro que ahora paso a leerles en detalle. Les quería leer una cosa, bueno, un detallito sobre el templo donde se celebraban los mitos eleusinos. Muy interesante porque eso fue destruido, tuvieron varios ataques. En el año 170 de nuestra era fueron destruidos por los samartios, creo que fueron atacados. Lo cierto es que Marco Aurelio de inmediato, el emperador Marco Aurelio de inmediato reconstruyó todo eso. Cuando llegó el cristianismo fue sobre todo muy antipagano. Una cosa de la cual se habla poco son la cantidad de edictos y leyes para luchar contra el supuesto paganismo, que no es otra cosa que atacar mucho de la cultura griega, que estaba esparcida por todo el imperio, y los cristianos, luego de haber tomado mucho de la cultura griega, todo su concepto del alma, toda esa cantidad de cosas que el cristianismo no tenía, luego empezaron a atacar muy fuertemente todo ello, incluso las estatuas empezaron a derrumbarlas, todos los templos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuando llega tengo acá el emperador Juliano, sí, Juliano. Los cristianos lo llaman Juliano el Apóstata porque luego de una serie de emperadores cristianos, Juliano se volvió a sus raíces griegas y a todo el conocimiento griego. Él trató de volver un poco y de revivir los mitos eleusinos, pero ya la situación y el tiempo, lo que se llama el espíritu del tiempo, no estaba con él. Y la situación era muy difícil. Lo cierto es que ya los godos destruyeron eso y, en fin, godos cristianizados, y ya la cosa cambió completamente. Y los mitos eleusinos pasaron a muy segundo plano, y hasta hoy en día se les conoce como algo de suma importancia en la antigüedad, probablemente una de las grandes herencias de Grecia, pero que ha sido velada por un cierto misterio. Quería saber, a ver si tengo alguna otra cosa, nota. No, eso es básicamente lo que paso directamente entonces al libro. Este es el libro que les estoy leyendo. Les repito, existe una edición en español bastante buena en los brevarios del Fondo de Cultura Económica. Según recuerdo, y haciendo honor a su nombre, creo que es económica, no debería ser tan cara. Este libro es medianamente, no es tan costoso, pero tampoco es tan económico, probablemente porque sea una edición aniversaria. Paso entonces a darle ya la palabra al libro. Estoy en
En los prólogos, aquí tengo el prólogo del señor Gordon Wasson. Muy interesante. Gordon Wasson, repetimos, un hombre, fíjense, especializado. Él venía del mundo de las finanzas, de los bancos, etcétera. Él casa con una mujer rusa que era médico y que tenía muchísimo conocimiento en micología y de una cantidad de hongos y setas, etcétera. Él se aficiona en particular a Mesoamérica, empieza a hablar sobre el oliluki, sobre los ciertos hongos alucinógenos, en fin. Y en razón a todo esto, más las investigaciones que había hecho el señor Hoffman y todo el auge de lo que fue el ácido lisérgico en los años 50 y 60, él empieza a tratar de estudiar para entender incluso fenómenos históricos. Vamos a ello entonces. Dice el señor Gordon Wasson en su prólogo. Por supuesto, siempre recuerden un poco de paciencia que estoy tratando de traducir directamente. Puede haber alguna inexactitud en el caso. Dice así: por aproximadamente 2000 años o durante 2000 años, los misterios fueron llevados a cabo cada año, excepto uno, con muy cuidadosa selección de las personas que iban a ser iniciados en ellos. Se decía, cualquier persona que hablase el lenguaje griego podía presentarse allí, excepto aquellos que no habían expiado lo que se llamaba un castigo o un pecado de sangre. Los iniciados vivían, o lo que los iniciados vivían en una noche en el telesterión de Eleusis, esa especie de panteón. El telesterión era la cámara donde los introducían y había una cantidad de personas metidas allí. Lo que los iniciados vivían esa noche en el telesterión de Eleusis, bajo el liderazgo de las dos familias hierofánticas, los Eumólpidas y los Queriques. Son las dos familias encargadas durante años, siglos, de manejar esto. Lo que ellos vivían allí les hacía salir completamente asombrados por lo que habían vivido. Y de acuerdo a lo que algunos decían, nunca la vida volvía a ser otra cosa igual. De manera que usted puede darse cuenta allí del peso. Y repetimos, no estamos hablando de uno u otro sujeto. Estamos hablando primero de decenas de personas que dejaron relatos y además, insisto, la crema innata de la sociedad ateniense y de la sociedad griega en general, porque, bueno, por el caso de Aristóteles no era griego, pero vale el caso decirlo y es muy interesante verlo, ¿no? Sigo adelante con más sobre el libro. Estoy leyéndole acá el señor Wasson, además. Fíjense ustedes, él dice acá, el señor Wasson no es un especialista en materia clásica, pero se ha leído los textos, ha hecho su tarea, digámoslo así, para poder manejarse con soltura. Y él dice acá, dice, Aristóteles decía de los misterios eleusinos precisamente lo mismo, que los iniciados tenían que sufrir para sentir, para experimentar ciertas impresiones y ciertos cambios en su espíritu. Realmente no iban allí a aprender nada, sino a sentir algo muy profundo, ¿no? Como hombre que emergía de su pasado simple, primitivo y bruto durante miles de años, había un estado en la evolución de la conciencia cuando el descubrimiento de un hongo, o digamos, así se le dice en español, hay varias palabras más complicadas, lo que pasa es que solamente se puede, en inglés también es muy pobre, el hongo se dice solamente mushroom, hay pocas, hay 3 o 4 vocablos nada más. El punto es que en cierta etapa de la evolución del hombre aparece una planta con ciertas propiedades milagrosas que son una revelación para él y que funcionan como un detonante en su alma, haciéndole percibir los sentimientos de reverencia y asombro, de gentileza y amor al más alto grado del cual la humanidad es capaz. Todos esos sentimientos y virtudes que la humanidad desde entonces ha llevado y ha tenido en sí como el más grande atributo de sí misma. Y esto es muy interesante porque algunos historiadores, y esto puede parecer una hipótesis descabellada, pero tiene algunos asideros. No es un tema frecuentemente citado porque la academia hoy en día es muy tutelada por ciertos lineamientos pseudoideológicos, pero sí hay gente que dice, por ejemplo, que en la evolución de la humanidad se producen en algunos momentos unas especies de saltos que son difíciles de explicar porque no responden a una linealidad de conocimiento, sino como que hubiese habido revelaciones en algunos momentos. Y en todas las culturas los alucinógenos han estado presentes de una u otra manera. De manera que les digo con esto que hay hipótesis que dicen, mire, hay culturas que han descubierto esto y que nos presentan con ello enigmas que son difíciles de resolver. Y
E insisto, esto existe en todas partes del mundo. Hay casos sumamente complejos en esto de las plantas alucinógenas, como la llamada ayahuasca, por ejemplo, que en sí misma, si una persona consumiese la planta de ayahuasca, no le pasaría nada porque el organismo tiene los mecanismos para hacerse completamente inmune a ello. Tiene que consumir otra planta que va preparada junto con la ayahuasca para que pueda asimilar el componente alucinógeno. De manera que muchos antropólogos, muchos historiadores se preguntan, bueno, ¿y cómo llegaron los conocedores de hierbas a esa mezcla, a esa capacidad de mezcla? ¿Cómo llegaron en este caso, cuando estamos hablando del cornezuelo, cómo se llegó a este tipo de conocimiento? ¿Cómo se pudo hacer esas mezclas que, repetimos, son cosas que nos ponen ante misterios en cierta manera de la humanidad? Repito, seguimos acá con el texto que estamos hablando, se lo presento nuevamente por si acaso, El camino a Eleusis, tratando de develar un antiquísimo misterio de la cultura griega y también de la cultura romana. Dice acá, está hablando ahora el señor Albert Hoffman, repetimos, una de las eminencias científicas del siglo XX, farmacólogo consumado, químico de altísimo nivel, muchísimas publicaciones, mucho conocimiento, el hombre que sintetiza el ácido lisérgico y que, entre muchas otras cosas, y que enseña diversa cantidad de cosas. Se puede decir incluso, y algunos periodistas lo dicen, que el año cuando se celebró su centenario, él nació en 1906, vivió como ciento y tantos años, 103 años, algo así. En el 2006, allí se reunieron una cantidad de personas que lo reconocían para escuchar, y el hombre estaba en muy buen estado físico y aparentemente dio una cantidad de nociones sobre lo que había sido su experiencia con estas sustancias a lo largo de su vida. Dice lo siguiente acá. En julio de 1975 yo estaba visitando a mi amigo Gordon Wasson en su casa en Danbury, cuando de repente él me asaltó con esta pregunta. ¿Podría ser posible que el hombre primitivo en la Grecia de hace muchos años hubiese encontrado algún método para aislar un alucinógeno del cornezuelo que pudiese haberle dado una experiencia comparable a lo que produce el ácido lisérgico o la psilocibina? Ese es un derivado de un hongo alucinógeno también. En ese momento, bueno, por supuesto, este hombre, siendo un químico, se quedó un poco paralizado con la pregunta y dijo, bueno, hay que investigar esto, hay que pensarlo, ¿no? Primero empezó a ver, bueno, déjame ver el cornezuelo, porque él dice, en Suiza el cornezuelo se da en 3 partes y lo explica acá, con diversos grados de sustancias alucinógenas. Entonces, empezó a investigar el caso de Grecia, porque realmente los alcaloides, el cornezuelo es muy rico en alcaloides. De estas sustancias, solamente 2 o 3 derivadas son las que son alucinógenas. Y entonces ahí empieza a hablar sobre la ergotamina, que es una de ellas. Además, por cierto, el cornezuelo es responsable durante la Edad Media. Fue muy tóxico porque la gente antes no sabía exactamente qué era y cuando lo molían y consumían en diversas cantidades, producía enfermedades. No solo alucinaciones, sino algunas personas se enfermaban. Daba ciertos tipos de similitudes gangrenosas como la lepra, en fin, una cantidad de enfermedades conocidas en la Edad Media. Se volvió incluso una especie de plaga para muchas personas. De hecho, eso lo dice acá el señor Hoffman, dice, estoy en la página 36, dice, el cornezuelo del centeno tiene un pasado histórico muy rico. Durante mucho tiempo se le temía como veneno y ha sido un rico tesoro en las cámaras de los farmacéutas. En la Edad Media, ciertas epidemias muy raras ocurrían en Europa, costando la vida de miles de personas, ocasionadas por pan hecho de centeno contaminado con cornezuelo. Estas epidemias tomaron 2 formas básicamente: el ergotismus convulsivo, caracterizado por una especie de forma epiléptica de síntomas fuertes, y el ergotismo gangrenoso, en el cual ciertas manifestaciones gangrenosas llevaban a la momificación de las extremidades de los pacientes y se hacía notorio ello. Y algunas veces había que amputarlos. Entonces, el punto es que, fíjense, con todo eso encima, ¿cómo es posible entonces que haya sido, y por ello la pregunta del señor Guaso, que haya sido usado en los misterios eleusinos? ¿Cómo hacía esta gente para saber la dosificación, el aislamiento de la sustancia a partir de algo que puede ser tan tóxico y que lo puede matar a usted? Entonces, empieza acá, se dice, más de 30 alcaloides han sido aislados a partir del cornezuelo. Es poco probable que se descubran algunos nuevos, pero realmente hay muchísimos alcaloides y todos ellos se pueden obtener mediante síntesis, dice acá, y él explica químicamente incluso un poco más en detalle. En concreto, él se va a centrar en 2. Básicamente, el Claviceps purpurea es uno de los cornezuelos del cual él habla con más
Sí, con más. Y el Claviceps paspali. El Claviceps purpurea es el clásico cornezuelo del centeno, de los trigos que conocemos, etcétera. El otro salen unas hierbas, yo nunca había oído hablar de él, y él lo menciona acá porque haciendo sus hipótesis de lo que podía haber habido en aquella Grecia, sobre todo en Eleusis, tratando de imaginarse, es mucho más probable que el Claviceps purpúrea, es decir, el cornezuelo simple del centeno, de la cebada, haya estado allí, y sabemos de cultivos de cebada vinculados a esa zona. La historia ha podido eh, hablar y dar detalles de eso. Bueno, lo cierto es que él pone acá, fíjese, muy interesante, él pone las fórmulas, no sé si se puede ver esto acá, pone las fórmulas y se ve muy claramente pues la explicación que él da detallada de la molécula. Y el punto es que luego de hacer habla pues de los diversos alcaloides, cómo funcionan. Él dice, no había centeno mucho en esa zona, pero sí había cebada y es posible, etcétera, etcétera. Y concluye su capítulo de esta manera y dice, en conclusión, estoy en la página 44, dice, en conclusión, yo ahora puedo responder la pregunta del señor Watson. La respuesta es sí. El hombre de antes, en la antigua Grecia, puede haber llegado a un alucinógeno a partir del cornezuelo. Él puede haberlo hecho a partir de cornezuelo que se consiguiese o bien en el trigo o bien en la cebada. Una respuesta más fácil hubiese decir que hubiese utilizado el cornezuelo de esta hierba salvaje, el paspalum, pero esto está basado todo en la especulación de que los herbalistas de la antigua Grecia fuesen tan inteligentes o inventivos como aquellos herbalistas de la preconquista de México. Entonces se está hablando en particular de eso, pero él se inclina sobre todo por la hipótesis del cornezuelo, la Claviceps purpúrea, el cornezuelo del trigo. Sigo leyéndoles un poco más del libro. Ahora le toca la palabra a el señor Rook, que es un especialista sobre todo en la Grecia antigua. Repetimos, aquí están muy divididas las especialidades, cada uno digamos, el mantel hacia su esquina, y en este caso el señor Rook nos lleva con un capítulo bastante enjundioso sobre mitología griega y tratando de buscarle asentamiento a la hipótesis fundamental, cuál es que los mitos eleusinos hayan contenido en sí mismo algún alucinógeno. Él trata de explicarnos lo siguiente. Empieza a hablar porque hay alusiones sobre el vino en mucha de la literatura griega, pero dice, un momento, pero ¿cómo es esto del vino? Dice acá, los griegos tomaban el vino diluido. Eso se sabe, eso se puede ver, usted lo puede encontrar en Platón, lo puede encontrar en Homero, lo pueden encontrar en muchas personas que hablan siempre del vino, se hablaba de una bebida que se diluía con agua. Entonces, la costumbre de diluir el vino merece nuestra atención, puesto que los griegos no conocían el arte de la destilación, y de allí que el contenido de alcohol en sus vinos no puede haber sido mayor de aproximadamente 14%. Y esto, en esa concentración, si se hace mayor que esto, el alcohol sería fatal para la fermentación y el hongo que lo produce, de manera que se estabilizaría más o menos allí. Él explica con más detalle, ¿no? Y dice lo siguiente, el alcohol, de hecho, jamás fue aislado como la toxina en el vino y no existe palabra para el alcohol en la antigua Grecia, perdón. De allí que la dilución del vino, usualmente con 3 partes de agua, pudiese ser esperada para producir una bebida de una cierta capacidad embriagante. Eso no era exactamente el caso, sin embargo. La palabra para borrachera en griego designa un estado de absoluta locura, de activa locura. Nosotros escuchamos sobre ciertos vinos siendo tan fuertes que podían ser diluidos en hasta 20 partes de agua, y todavía eso requería 8 partes de agua más para poder ser tomado de forma segura. De acuerdo al reporte, el beber ciertos vinos de forma directa podría causar daño cerebral, incluso en algunos casos la muerte. Bueno, obviamente, de ser así, el alcohol no puede haber sido las causas de estas extremas reacciones, sobre todo si estamos considerando que ellos no tenían el destilado para añadir alcohol puro a la bebida. La solución para esta aparente contradicción es simplemente que el vino antiguo, como es el caso del vino en muchas de las culturas primitivas, no contenía solamente alcohol como su sustancia de ebriedad, sino que era hecho como una infusión de diversas hierbas en un líquido vinoso. Ungüentos, especias y hierbas, todos estaban, todos de reconocidas
propiedades psicotrópicas podían ser añadidas al vino en la ceremonia de su dilución con el agua. Una descripción de tal ceremonia ocurre en la Odisea de Homero, cuando Helena prepara un vino especial añadiéndole el nepentes, una sustancia eufórica al vino, y le sirve tanto a su esposo como a sus invitados. Entonces vamos al punto de que el vino no era lo que nosotros entendemos como vino, cuál es ese destilado fermentado de la uva, etcétera, etcétera, con normas particulares, sino que era un preparado dentro de una cantidad de sustancias y eso se diluía con agua. Eso es lo que lleva al señor Rook a decir, bueno, el vino de los misterios dionisíacos, por ejemplo, de los misterios eleusinos, no era simplemente vino, era una cosa que tenía más cosas, que tenía más preparados. Aunque en el caso, perdonen ustedes, ahí cometí un leve error, en el caso de los misterios eleusinos no es ningún vino, es una mezcla de cebada, agua y menta, y eso es muy estrictamente explicado en el himno homérico a la diosa Deméter. Eso espero podérselos leer, déjenme ver si el tiempo, creo que sí, estamos un poquito cortos, pero vamos rápido. Dice acá, estaba con el señor Rook, tengo acá el himno homérico. Bueno, el libro contiene el himno homérico a la diosa Deméter o Deméter. Es muy interesante, bueno, ahí se narra toda la historia de la diosa Deméter, que era honrada por ciertas personas. La jovencita Perséfone, que era su hija, es raptada por Hades, bueno, la desesperación. Luego Deméter entra en desesperación allí, no haya qué hacer, empieza a buscar a su hija, nadie sabe qué pasó. Solamente dos personas le dan razón, bueno, dos dioses. Hécate, la diosa de la nigromancia, de la magia. Hécate le dice, mira, yo sé que la han raptado, pero no sé quién lo ha hecho. Y Helios, el sol, sí dice, mira, esa se la raptó Hades y pasó esto. Y entonces ella va donde Zeus y logra que Hermes la acompañe y baja al submundo. Y entonces, bueno, toda la historia. Repetimos siempre, la mitología griega está cargada de simbolismo. No es una historia, estos no son personajes como en una obra de teatro. Estos son personajes con raíces, personajes poliédricos, personajes que simbolizan muchas cosas. Sus acciones no son casuales. De hecho, se sirve el señor Rook, que es un analista prolijo del material mitológico. Él dice, por ejemplo, hay una parte donde Deméter en su desesperación se le ofrece vino y ella lo rechaza. Y entonces él dice, bueno, eso es porque una de las condiciones de estas sustancias alucinógenas es que no se puede tomar vino y no se puede comer. En fin, el iniciado tenía que llevar una cantidad de preparación previa. Son cosas, repetimos, muy complicadas, a la vez que muy interesantes como pueden ser abordadas. Estoy acá ya pasando al epílogo. Bueno, iba a leerles un pedacito del himno de Deméter porque es muy interesante. Ellos hablan sobre todo, por ejemplo, la tierra trajo el narciso como una maravilla que florecía el narciso, y entonces él hace toda una especie de investigación etimológica sobre el narciso, la etimología con algo narcótico, en fin, todo ello en la literatura lo presenta de una manera bastante convincente, aunque repetimos, esto no es la verdad fáctica, esto son hipótesis educadas de un trío de investigadores que, por cierto, tienen como epílogo la validación de un químico que en el año 2000 y tanto empezó a restablecer las hipótesis de Hoffman y terminó validando parte de ellas, pero con algunas variaciones. Lo cierto es que, bueno, al final ella sí se reconcilia con su hija, la tiene solamente una parte del año y eso tiene la simbología de la muerte y el renacimiento y una cantidad de otras cosas. Tengo acá el mensaje de los misterios eleusinos para el mundo de hoy, que a mí me parece que es un muy interesante epílogo que produce el señor Hoffman y dice lo siguiente: el misterio de Deméter y Perséfone en Eleusis, que fue inicialmente de significación local, rápidamente se volvió de una completa y absoluta importancia para la ciudadanía ateniense. Su carácter panhelénico se puede notar porque en el año 760 antes de nuestra era, en el momento de la quinta Olimpiada, cuando el oráculo de Delfos, llamó a todos los griegos para que hiciesen sacrificios en honor a Deméter de Eleusis para que se pudiese superar una crisis de hambre que estaba afectando en esos momentos a toda Grecia. Es decir, Eleusis era conocida, recuerden ustedes, en los Juegos Olímpicos se reunían todas las ciudades-estados allí a competir y estaba eso que llamamos Grecia, ese
ese paquete y incluso más allá, parte de lo que sería Macedonia, pudiera estar allí reunido. Entonces se invocaba, dice, vamos a elevar una oración a Deméter en Eleusis por el hambre que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Eso hace ver que era una diosa muy importante y que los mitos eleusinos eran conocidos. Dice acá el señor Hoffman, que también ha hecho su tarea, investigó el tema profundamente, dice acá: así escribió Píndaro, el poeta Píndaro de los griegos, de los misterios eleusinos y de la bendición. Dice: bendito es quien, habiendo visto estos ritos, toma el camino debajo de la tierra. Él sabe ya el fin de la vida y también cómo ha sido divinamente obsequiado el comienzo de ella. Cicerón también aparece citado acá. Este es parte de su libro de las leyes. Y fíjense, Cicerón, un hombre usualmente bastante parco en temas que no pueden ser exactamente tangibles, y dice lo siguiente: aunque Atenas nos trajo muchas cosas divinas, ella no creó nunca algo más noble que los sublimes misterios a través de los cuales nos hemos vuelto gente mucho más gentil, mucho más avanzada de aquel estado bárbaro y rústico que teníamos al comienzo, y nos ha llevado a una forma de vida mucho más civilizada, de tal manera que no solamente vivamos y sepamos vivir con más alegría, sino que también sepamos morir con mucha más esperanza. Esas son frases muy crípticas. Repetimos, quien vivió estos mitos eleusinos no podía decir lo que había vivido, pero usted puede, a través de ello se trasluce una cantidad de significado de esas personas. Dice acá, sigo con el señor Hoffman en su epílogo: si la hipótesis que una sustancia parecida al LSD estaba presente en el quiqueón, se me olvidó esa parte y disculpen, hago pie de página, el quiqueón, así se llamaba esa bebida, que aparece nombrada en los ritos eleusinos y tanto en el himno de Deméter, era la mezcla que se preparaba en unas jarras particulares, esa mezcla de agua, cebada, suponemos hoy que cebada alterada con algunos alucinógenos del cornezuelo, y un poco de menta, seguramente para darle algo de sabor. Bueno, el punto es que esa sustancia llamada quiqueón, si alguna sustancia, o si la hipótesis de que alguna sustancia parecida al LSD o a algún primo hermano, digamos, molecular del LSD estaba en el quiqueón, y si esto es correcto, existen para ello buenos argumentos a favor, entonces los misterios eleusinos tienen una relevancia para nuestro tiempo, no solamente en el sentido espiritual y existencial, sino también con respecto a la cuestión del uso controversial de sustancias que alteran la conciencia para obtener visiones místicas en el transcurso de la vida. Esto lo dice el señor Hoffman, que tenía una actitud al respecto muy particular. Él no veía en esto sustancias adictivas. De hecho, estas sustancias no son adictivas. Lo que sí son es que alteran la conciencia. Entonces, allí se les ha prohibido en base a temor de lo que pueda suceder con personas que de repente puedan tener reacciones particulares a todo ello. Lo cierto es que la última parte del señor Hoffman, ya diciendo acá, dice: el hecho que ciertos estados extraordinarios de conciencia puedan ser inducidos por medio de varias formas y de varias maneras nos muestra que esta capacidad de experiencia mística es innata a cada persona. Es parte de la esencia humana de su espiritualidad. No está relacionada con lo externo ni con ningún estatus social del individuo. Por ello, en Eleusis, tanto los hombres libres como las mujeres, como los esclavos, cualquiera podía ser iniciado. Eso nos parece una observación bastante prudente, repetimos, de un hombre que tuvo una vida bastante larga y provechosa, que sintetizó enorme cantidad de sustancias y que pasó a la posteridad en parte por ellas y en parte también por el descubrimiento del ácido lisérgico. Al final hay un apéndice, a ver si se los puedo mostrar, está bastante rayado por mí porque estuve tratando, ahí está, dice Quiqueón Chemistry, es decir, la química del quiqueón. Y esto es un paper hecho por el señor Peter Webster. Él no es autor de este libro. Él simplemente, cuando se iba a reeditar el libro,
año 2008 o algo así, hizo o publicó acá un paper que ya había estado macerando durante cierto tiempo, y son sus investigaciones tanto con la clavíceps purpúrea, el famoso cornezuelo que les decía, como con la clavíceps paspali. Y entonces él empieza a decir, bueno, pero ¿cómo lo sintetizaban? Es decir, el hombre se fue directamente a la base. Si yo estoy en las condiciones que esas personas tenían, ¿cómo puedo yo sintetizar los supuestos alcaloides que están acá y que yo puedo obtener? Y entonces nos imbuye de todo el proceso que va llegando. Al final logra de una manera muy interesante, él dice acá, logrando subir el pH de la sustancia con cenizas. En fin, me leo un pedacito ya con esto, no quisiera aburrirlos un poco porque es bastante técnico su ponencia. Dice, el lector puede estarse preguntando, ¿cómo es que un proceso descubierto ya para los años 40 de nuestro siglo XX había podido ser hecho por los griegos? La respuesta es muy sencilla, es que la reacción de hidrólisis en sí misma es bastante simple y no requiere ninguna técnica ni equipos especiales. Y aunque el hidróxido de potasio es estrictamente un agente químico moderno, existe una base común que está fácilmente accesible a lo largo de toda la historia: la ceniza. Un buen, digamos, paquete o sí, punto de ceniza diluido en agua puede rápidamente subir el pH de esto, y allí, bueno, empieza a explicar todo esto. Dice que por ensayo y error ellos seguramente podrían haber aislado la ergopeptina, un alcaloide que está presente en todo esto y que es psicoactivo, etcétera, etcétera, y lo vincula con otras cosas que han hecho otras culturas y de las cuales hay evidencia, como el caso de los aztecas, etcétera, etcétera, y él lo pone acá. No quiero ya aburrirlos con mucho más de esto. Ha sido realmente muy satisfactorio poder leer este libro y ver los detalles, incluso la vinculación con diversas culturas. El señor Webster, que llegó tarde a la fiesta, él no es autor de este libro, se permite incluso una añadidura muy interesante que había escapado al radar de muchas personas, y él dice: un punto, otra clave más sobre Eleusis vale la pena ser mencionada. Las líneas que a continuación copio son del Masnavi Manavi, un libro muy conocido de la cultura sufí por Jalal al-Din Muhammad Baqi Rumi. Rumi, el poeta del siglo XIII, poeta persa, y dice lo siguiente: las frutas prohibidas fueron comidas, y con ello la vida calma de la razón se congeló. Un grano de trigo eclipsó el sol de Adán, y como la cola del dragón logró mostrarnos la brillantez de la luna. Una cosa muy interesante, repetimos, y bastante críptica también. El libro que les he estado comentando es este: El camino a Eleusis, Gordon Wasson, Albert Hoffman y Carl Rook. Es un texto antiguo, tiene ya sus 30 y tantos años, pero es un texto que ha abierto el camino para muchos otros que han empezado a tratar de elucubrar sobre el pasado histórico del consumo de alucinógenos en algunas culturas y cómo ello llevó a cierto conocimiento del cual, en este caso, hablaban todos de una manera bastante cifrada y críptica, pero hablaban. Y repetimos, es la crema innata de Grecia y buena parte de Roma la que pasó por los mitos eleusinos y la que supo vivir eso, manejado por dos familias, los Eumólpidas, los Queriques, durante siglos, y después pues simplemente desapareció. Ha sido un placer comentar este texto con ustedes. Si esto de alguna manera les dice algo, por favor márquelo, esté pendiente con la campanita. Ya vendremos con más textos para seguir discutiendo. Se agolpan en la mesa algunos y espero poder sacarlos en la medida de que el tiempo nos lo permita. Como siempre, desde acá, el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.